El Ministerio Gracia y Verdad de Jesucristo presenta su programa educativo Aprendiendo con Gracia, en donde podrás aprender la gracia, alabar con gracia, escucharás testimonios y entrevistas, también reflexionarás en Viviendo con Sentido y la franja infantil, los niños en la gracia, bendecidos con toda bendición espiritual. El mejor día, bendecidos a un nuevo estudio del Ministerio Gracia y Verdad de Jesucristo. Soy Alfonso Ortiz, colaborador de Jesucristo. Saludamos a todos los hermanos que hoy nos están sintonizando por todos los medios y los declaramos reinando en vida. Les ruego que nos des un like a nuestra página del Facebook y se suscriban a nuestro canal y que visiten nuestra página gracia y verdad de Jesucristo.com y así puedan acceder a nuestra biblioteca de estudios. También nos puede llamar al teléfono más 506 87 22 11 58. Repito, más 506 87 22 11 58 o escribir al correo gracia y verdad de Jesucristo @gmail.com y con gusto responderemos sus inquietudes. El tema de hoy es ¿qué es ser cristiano? Popularmente las personas creen que ser cristiano es alguien que sigue a Jesús y profesa su fe en las enseñanzas de Jesucristo. También dicen que un cristiano auténtico ha hecho una confesión pública de su fe en Cristo y pertenece a una determinada organización cristiana, tratando de cumplir con la doctrina y enseñanzas de la misma y que además lleva una vida de devoción a Dios y busca cada día asemejarse más a Jesús en su comportamiento y acciones. Pero, ¿qué dice la Biblia en relación a qué es ser un cristiano? En sus inicios, la palabra cristiano era usada de una manera despectiva. Sin embargo, a partir del segundo siglo en adelante, los seguidores de Jesús comenzaron a abrazarla como un título de honor. En la Biblia la palabra se menciona en otros versículos, concretamente en Hechos 26, 28 y 1 de Pedro 4, 16. El ser cristiano implica mucho más que simplemente identificarse como un seguidor de Jesucristo. Es un misterio divino en el que la soberanía de Dios se entrelaza con experiencia personal del creyente. En este estudio exploraremos el significado de ser cristiano, examinando diversas escrituras que nos ayudarán a comprender mejor desde la perspectiva de que Cristo vive en nosotros y cómo esto se refleja la predestinación divina. En este estudio exploraremos el significado de ser cristiano, examinando diversas escrituras que nos ayudarán a comprender mejor desde la perspectiva de que Cristo vive en nosotros y cómo esto se refleja la predestinación divina. Para poder ser un ser humano es necesario nacer de otro humano y de la misma manera para ser un cristiano es necesario nacer de Cristo o provenir de Cristo. El concepto de nacer de nuevo es fundamental en el cristianismo y se relaciona con la idea de que para ser cristiano uno debe nacer de Cristo. Este concepto es fundamental para nuestra fe. El nacimiento espiritual es un acto soberano y predestinado de Dios. En contraste con la idea de que podemos buscar a Dios por nosotros mismos, veremos cómo es Dios quien inicia y lleva a cabo la obra del nuevo nacimiento en nuestras vidas, como el mismo Pablo afirma en Romanos 3:1. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Esa es nuestra condición natural. Como seres humanos, al estar en las tinieblas de la ignorancia y al desconocer el verdadero alcance, la obra redentora de Cristo, somos incapaces de buscar a Dios por nuestra propia voluntad. La Biblia nos dice en Efesios 2:1 que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Sin intervención divina estaríamos perdidos en la oscuridad espiritual. La palabra de Dios nos revela que antes de la fundación del mundo Dios nos eligió en Cristo, como dice en Efesios capítulo 1, versículo 4 al 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esto significa que el nacimiento espiritual no es el resultado de nuestras buenas obras o decisiones, sino que es un acto soberano de la elección divina. Dios, en su amor y misericordia, decide a quienes llamará y transformará. También en Romanos 8, versículo 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito
entre muchos hermanos. El nacimiento humano, la ley natural. En la vida humana, todos nacen de padres humanos. Esto es una realidad natural y biológica, como dice en Génesis 3:20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era la madre de todos los vivientes. A través del nacimiento humano también heredamos una naturaleza pecaminosa debido a la caída de Adán y Eva. Esto lo podemos comprobar en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El nuevo nacimiento en Cristo. Jesús enseñó que para entrar en el reino de Dios uno debe nacer de nuevo, es decir, experimentar un nuevo nacimiento espiritual, como dice en Juan capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, esto le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nicodemo pensaba que este nacimiento era físico, pero Jesús le aclaró que ese nacimiento no intervenía en la voluntad del hombre, sino que era Dios mismo el que iba a hacer ese nacimiento. Veamos también en Juan capítulo 1, versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La analogía espiritual. Ser cristiano implica ser una nueva creación en Cristo, una transformación espiritual similar a un nuevo nacimiento. Esto Pablo lo aclara en la carta a los Corintios, la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 17 y 18. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es importante el énfasis que Pablo le da a que todo esto proviene de Dios. El ser escogido, el ser una nueva creación, nacer de nuevo, no es por voluntad o decisión humana, es por la obra soberana de Dios. Y por eso es que toda la gloria es para Cristo. Pero ¿cómo ocurre este nuevo nacimiento de Cristo? Nacer de Cristo es esencial para la salvación y la justificación. Solo a través de este nuevo nacimiento podemos ser declarados justos ante Dios, como dice en Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así como los seres humanos nacen de otros seres humanos en un proceso natural, los cristianos nacen de Cristo en un proceso espiritual sobrenatural. Para entender un poco este misterio del nuevo nacimiento debemos leer Lucas capítulo 1 versículos 34 y 35. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Este pasaje nos revela un principio esencial en nuestra fe cristiana, que así como el Espíritu Santo vino sobre María y Jesús fue llamado Hijo de Dios, de igual manera todos los creyentes como hijos de Dios tienen un origen similar, una relación especial con el Espíritu Santo. La sombra del Altísimo es un símbolo de la presencia y la acción de Dios. Esto resalta que el nacimiento de Jesús no es el resultado de la voluntad humana ni de la unión de María con Jesús, sino que es una obra sobrenatural de Dios mismo. Jesús enseñó a Nicodemo que para entrar en el reino de Dios era necesario nacer de nuevo, no de una manera física, sino espiritual. Esto implica un cambio radical en la naturaleza y el corazón del creyente, que solo puede ser efectuado por el Espíritu Santo. Así como María experimentó un evento sobrenatural en su concepción, los creyentes experimentamos un cambio sobrenatural en su nuevo nacimiento espiritual. La gran diferencia entre lo que le sucedió a Jesús dentro del vientre de su madre y lo que nos sucede a los demás cristianos es que a él vino toda la plenitud de la deidad, el Eterno, el Padre Celestial puso su morada en Jesús. Veamos lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Este evento de no nacimiento no se podía dar mientras Jesús hablaba con Nicodemo, porque el Espíritu de Cristo estaba dentro de Jesús de Nazaret.
El mismo Jesús recalcó varias veces que era necesario que Él se fuera para que viniera el Espíritu Santo. También decía que si el grano de trigo, o sea, Cristo como el pan vivo, no cae en tierra y muere, Jesús crucificado, entonces no traería mucho fruto los hijos de Dios o cristianos. Veamos Juan capítulo 6, versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. En Juan capítulo 12, versículo 24 dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Jesucristo es ese grano de trigo que al morir y luego resucitar nos dio su espíritu para que al habitar dentro de nosotros produzca ese nuevo nacimiento, un Cristo dentro de nosotros. Ese es el mucho fruto, los hijos de Dios. Esto Pablo lo confirma en Romanos 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. También en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 13 dice, y otra vez yo confiaré en Él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Por lo tanto, hermanos, el ser cristiano implica nacer de Cristo, es ser hecho a imagen de Cristo, por lo tanto un Cristo, y esto es una obra soberana y predestinada de Dios. Ahora surge la pregunta, ¿en qué momento el Espíritu de Cristo hace esa obra sobrenatural? La respuesta la encontramos en Efesios capítulo 3, versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, esto quiere decir que es necesario que haya fe para recibir el Espíritu de Cristo y que éste habite en nosotros. Pero, ¿cómo podemos tener fe si la misma palabra dice que no hay quien entienda o busque a Dios? Pablo nos dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, y esto lo explica en Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y también en Gálatas capítulo 3, versículo 2 también dice, y esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Pero luego surge la pregunta, si la fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿por qué no se activa esa fe en todos los que escuchan la Biblia? Esto pasa por varias razones. Primero, no se le está predicando el verdadero evangelio de la gracia, que es la que puede activar esa fe en los oyentes. Esto podemos comprobarlo en Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Segundo, las personas que se les está predicando no son buena tierra y por eso no tienen oído para escuchar la voz de Cristo. Veamos esto en Lucas 8, versículo 8. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto al 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Es decir, no todos tienen oído para oír. Tercero, no todos son ovejas escogidas, por lo tanto no pueden escuchar la voz del pastor, que es Jesucristo. Veamos lo que el mismo Jesús dice en relación a esta verdad en Juan capítulo 10, versículos 26 y 27. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Algunos se preguntarán, ¿por qué si Dios predestinó a sus hijos, entonces, por qué para que fueran hijos de Dios tienen primero que nacer de nuevo? La respuesta de esta interrogante está en la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Escritura enseña en muchos pasajes que ya éramos hijos desde antes de venir a este mundo, por ejemplo en Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. También en Job capítulo 1 versículo 6 dice, un día vinieron a presentarse delante del Señor, o delante de Jehová, los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Entonces, cuando los hijos participaron de carne por causa del pecado de Adán, fueron destituidos de la gloria de ser hijos de Dios. Por eso el pasaje anterior dice que Dios mismo participó de carne en la persona de Jesús para poder rescatar a todos sus hijos y devolverle la gloria perdida de ser hijos de Dios. Por lo tanto, Cristo nos rescató y compró con su sangre y nos volvió a adoptar como sus hijos. Romanos capítulo 8, versículo 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre.
La primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 20 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Jesucristo vino a rescatar lo que se había perdido, como dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. También en Hebreos 2:10 dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. La mención del término cristiano en la Biblia se encuentra también por primera vez en el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 26, donde se relata que en Antioquía fue donde se acuñó por primera vez el término cristiano para referirse a los discípulos. ¿Por qué se les llamó así? Muchos en aquel entonces, como también hoy, creen que ese nombre se les dio porque por la conducta y estilo de vida eran semejantes al de Jesús y vivían de acuerdo con sus enseñanzas. Pero en realidad, si examinamos, que fue precisamente en Antioquía donde estaba Pablo y sus discípulos. Él enseñaba que el que vivía en él era Cristo y exhortaba a todos para que Cristo se formase dentro de ellos. Veamos los siguientes pasajes que confirman lo anterior. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 4:19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y en Efesios 3:17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Es decir, entonces, ¿cómo podemos saber si somos cristianos o hijos de Dios? A esta pregunta Pablo nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 14 al 16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. También en Gálatas 4:6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama también, Abba Padre. El llegar a ser cristianos o hijos de Dios es una obra exclusivamente de Dios, que es el Padre de los espíritus. Por lo tanto, hermanos, cada uno debe examinarse y ver si Cristo está morando en él. Nadie puede decirte si eres cristiano o no, porque es el mismo espíritu que te da esa convicción a pesar de lo que tus ojos vean o las personas opinen de ti. El consejo de la palabra es que cada uno se examine para ver si Cristo mora en él. Como dice segunda carta a los Corintios capítulo 13 versículo 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probad a vosotros mismos o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos de que estéis reprobados. Por último, y no menos importante, es una pregunta que a diario me hacen, ¿Jesús de Nazaret fue cristiano? Esta pregunta parece sencilla de responder, pero hay muchos cristianos que dicen que como Jesús nació bajo la ley y la cumplió, entonces no podía ser cristiano. Pero a través de este estudio ya hemos visto que para ser cristiano lo más fundamental es que Cristo, el Mesías o ungido, esté formado dentro de nosotros. Y la palabra dice en Lucas capítulo 2, versículo 11, que hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. También en Lucas 9:20 dice, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. También Jesús afirmó en Mateo capítulo 16 versículo 20, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. En Lucas 24:46 y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Romanos 14:9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. También en Romanos 15, versículo 8, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Hay más de 200 versículos bendecidos que afirman que Jesús era el Cristo, el ungido de Dios. Por lo tanto, decir que Jesús no era cristiano es tan contradictorio
como decir que los hijos de un hombre son humanos, pero el Padre que los engendró no es humano. Por eso Pablo afirma categóricamente en Hebreos capítulo 13, versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer, Jesús antes de la cruz, y hoy, Jesús resucitado en tiempos de Pablo y por los siglos. Conclusión. Cuando la palabra del Evangelio de la gracia es escuchada por un elegido, una oveja, esta no regresa vacía, sino que activa la fe en la doctrina de la gracia y la verdad de Cristo. Y esta hace que nazca de nuevo creado a la imagen de Cristo, y por eso declara que ya es salvo por la gracia de Dios. Al nacer de Cristo, los creyentes somos transformados por el mismo Cristo que habita en nuestros corazones o mentes, y a su vez somos capacitados para vivir una vida que glorifica a Dios y da testimonio de su gracia. Ser cristiano entonces implica ser un Cristo, un Hijo de Dios, ungido por su Espíritu Santo, como resultado de la soberana voluntad de Dios. Esta perspectiva enfatiza la obra soberana de Dios tanto en el nuevo nacimiento y como en la identidad de Cristo. Que tengan un excelente día. Recibo que los ojos del entendimiento han sido abiertos en muchos de los que están viendo y oyendo este programa, sabiendo que Cristo vive en ellos y que ya no deben vivir bajo el temor, sino en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Deben estar seguros de su salvación y en reposo, sabiendo que tienen una poderosa cobertura espiritual que es Cristo, la esperanza de gloria. Ahora son una nueva creación hecha a la imagen de Jesucristo resucitado, el cual es el único mediador entre Dios y los hombres, que están reinando en vida, unidos espiritualmente a su iglesia y con el poder del Evangelio de Cristo en tu mente y en tu confesión. Nos vemos en el próximo programa del Ministerio Gracia y Verdad de Jesucristo. Y por favor, compartan estos programas para que otros puedan disfrutar de las riquezas en Jesucristo. Abba Padre.